libro de Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 7, nos da algunos elementos para poder entender este llamado al ministerio. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, porque es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Este texto nos hace mostrar de que el ministerio al cual estamos llamados es una lucha constante, es un caminar, es una lucha espiritual, es una batalla espiritual. Y entre este llamado, como siervos de Dios, como líderes de Dios, estamos llamados a poder rescatar, a poder darles otra perspectiva. Y como dice la palabra de Dios, estamos llamados a buscar las cosas de arriba, estamos llamados a buscar lo espiritual, adentrarnos a la dimensión de Dios, buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y hay otro texto que está en Proverbios capítulo 23, versículo 7, el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 7, ustedes pueden buscar en sus casas, por el cual dice: es su pensamiento en su corazón, tal es. Asimismo, también nos dice el libro de Mateo capítulo 12, versículos 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estos textos nos dice la manera de cómo el mundo puede influenciar al siervo de Dios. Pero el siervo de Dios, el líder de Dios, está llamado a poder buscar las cosas de arriba, buscar los propósitos de Dios. Y más aún, ¿quién soy yo? Me dice que soy una persona, una creación de Dios, para poder buscar los propósitos de Dios. Y para eso estamos llamados como siervos de Dios. Pero también, hermanos, hay otra pregunta que es importante siempre también hacernos. ¿Cuál es la lucha más dura que tiene el cristiano? ¿Cuál es la lucha más dura que tiene el cristiano? Y ante esta pregunta, creo que uno de los aspectos importantes es saber de que una lucha que nosotros tenemos como siervos de Dios, como cristianos, es aprender a pensar como Dios. Estamos llamados a buscar la voluntad de Dios, pero más que todo es aprender a pensar como Dios. ¿Por qué le decimos esto, hermanos? Porque en Primera de Reyes, capítulo 18 hasta el capítulo 19, nos narra la historia de Elías. Vemos que en el capítulo 18, Elías vence a los profetas de Baal al consumirlos y al mostrar que Dios es Dios fiel. Pero ya en el capítulo 19 encontramos a un Elías que por miedo a Acab y a Jezabel huyen, porque Acab y Jezabel buscan para matarle, para destruirle. Y vemos que ya en el versículo 3, versículo 4, él menciona que él está harto de su vida. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué encontramos esto, hermanos? Que a veces cuando pasamos momentos difíciles, por circunstancias fuertes, podemos pensar de que realmente somos los únicos que estamos sufriendo, los únicos que tal vez estamos pasando por momentos de prueba. Y es difícil en ese momento pensar como Dios, buscar los propósitos de Dios. Pero es importante que podamos nosotros entender de que Dios estaba. Y sabemos la historia que ya más adelante en el versículo 6, el Señor Dios permite que Él pueda comer y beber. Ya más adelante en el versículo 14, versículo 10, habla de que el Señor le dice: mira, no eres el único, sino que mira, tú piensas así, pero mira, hay 7,000 fieles más allá en Israel.
Entonces le anima en el versículo 14, donde dice: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Y miren, y dice que le anima, el Señor le anima que nuevamente él pueda volver a los caminos, volver a los propósitos, volver a entender el propósito por el cual él pasa aquellas circunstancias. Pero no solamente Elías es un ejemplo, sino que también encontramos en toda la Biblia varios casos, varios ejemplos en donde siervos de Dios, hombres de Dios, pasaron las mismas circunstancias. Pero todo esto que nos hace entender de que a veces necesitamos dejar algunas suposiciones erradas. Y dentro de eso, hermanos, dejar de complacer a todos. Como siervos de Dios necesitamos, a veces estamos dispuestos a poder estar en cierta visita, a veces estamos dispuestos siempre a poder acompañar a las personas, visitar a las personas, queremos siempre, no por decir mal, pero queremos complacer a todos, pero esa suposición errada necesitamos ser sabios al momento para poder determinar cómo hacerlo, pero hay que dejar de complacer a todos, pero también pensar en la perfección en los demás. Muchas veces queremos encontrar personas perfectas, personas que no cometen errores, personas que quizás siempre sean personas enfocadas en las cosas espirituales, pero la gran realidad es de que vivimos en un contexto, vivimos en una sociedad de corrupción, una sociedad que no están buscando a Dios. Y nosotros necesitamos volver nuevamente a pensar como Dios. Pero también, hermanos, pensar que yo soy el único que tengo la razón es otra suposición errada. No podemos pensar que somos los únicos que tenemos la información correcta. Estamos creciendo, estamos aprendiendo, estamos buscando la voluntad de Dios, y es ahí donde necesitamos siempre saber que el pensamiento de Dios es lo que nos permite nuevamente volver a encontrarnos en el camino correcto.